El tema de hoy día es Sendero Luminoso, de las armas a la política. Un recorrido por la trayectoria tan larga de este grupo terrorista que vio sus inicios oficialmente a mediados de la década de los 60, y que hasta el día de hoy sigue viva en nuestra sociedad, a pesar de lo que muchos pueden decir. Vamos a dar un pequeño repaso por los antecedentes. Estamos comenzando la exposición 8:25 de la noche. Conocemos quién es este señor de mirada cándida hacia el horizonte, de mirada tierna, con sonrisa pues campechana, humilde. ¿Conocemos quién es, por favor? No se preocupen. Si no conocemos quién es, que es totalmente aceptable, quizá esta segunda fotito puede... Mariátegui, esa basura. No, de la izquierda. Es Mariátegui. Es, por ahí escuché, ¿mija? Sí. Cállame, ¿cómo estás? Exacto, es José Carlos Mariátegui. Pongo esa foto porque su nieto directo, por cierto, es mucho más conocido en nuestra época. El señor Aldo Mariátegui es un periodista, a mi parecer, bastante exacto en sus pronósticos, sus proyecciones, bastante buen criterio, y sobre todo nos ha cantado lo que iba a pasar, que paradójicamente fue algo arrancado por su abuelo, ¿no? Pero bueno, en efecto, José Carlos Mariátegui. Este señor nació en 1894 y falleció a la temprana edad de los 36 años, bastante joven. Él es, digamos, el principal antecedente de toda esta historia de terror porque fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, 2 añitos antes de su fallecimiento. Quizá él podría haber muerto y no fundar el partido. Muchos dicen que no hubiera sido lo mismo, porque el hombre fue un hombre muy vivido, fue una persona que viajó a Europa, digamos, tuvo acceso a la información de la Tercera Internacional, que es una organización antiquísima de pensamiento marxista, ¿no? Fue capacitado incluso en las planchas del movimiento marxista-leninista en Rusia, o sea, tuvo mucha cercanía al pensamiento, ¿no? Y bueno, definitivamente a su regreso al Perú, que fue más o menos por el año 1926, ya era pues todo un pensador de la época, ¿no? Tengan en cuenta que en esa época partidos políticos, el APRA, y el APRA, porque no había PPC, no había Acción Popular, quizá había una onda de pensamiento que iba con Leguía, ¿no? Que había quedado por ahí después de su oncenio, pero no habían partidos constituidos, ¿no? Entonces este señor tuvo como un pensamiento, como una herramienta axial, digamos, como un eje en su vida, el pensamiento marxista-leninista, que es una cosa que vamos a escuchar muchísimo en esta exposición, ¿ya? Y tuvo como principal aliado o como principal eje de ejecución a la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. ¿Ya? Siempre, digamos, este movimiento marxista-leninista ha estado de la mano o muy estrechamente ligada a las organizaciones de trabajo, de trabajadores, a los sindicatos de trabajadores. Seguramente el próximo jueves, que vamos a ver la segunda parte, nos vamos a dar cuenta de que siempre un partido de izquierda está ligado a un sindicato, puede ser a sindicatos educativos como la FEP, la Federación de Estudiantes del Perú, la CONFIEP, no, perdón, la CONFIEP no, la SUTEP, ¿no? El CONARE, que es algo que está ahora, bueno, que se ha hecho conocido por Pedro Castillo, bueno, etc, etc, etc. Entonces, este señor, en el año 1928, funda este partido que al inicio fue llamado Partido Socialista Peruano, pero que posteriormente se llamó Partido Comunista Peruano, directamente, ¿no? Y fue pues de la mano con esta Confederación General de Trabajadores. Mariátegui era un ferviente crítico del gamonalismo. Él indicaba que el Perú era una sociedad gamonalista, es decir, el gamonalismo, ¿qué es lo que indica, ¿no? Personas con poder que no merecen, personas con poder heredado, personas con poder que llegaron a tenerlo por el simple hecho de haber provenido de una familia en el momento feudalista o quizá en la nueva república, una familia que colaboró con la independencia y que fue pues premiada con algún latifundio o alguna tierra,
pero que definitivamente no tenían la capacidad intelectual para poder justificar el poder que tenían. Entonces, eso, obviamente, si es que hacemos un pequeño paréntesis a toda esta exposición, ya nos muestra, pues, para variar, una pequeña cuota de resentimiento, ¿no? Para variar. O sea, que el señor Rizopatrón tenga, pues, N terrenos en el Perú, ¿es mi problema realmente? Bueno, ya eso queda a juicio de cada uno. Personalmente, yo creo que no, pero él criticaba mucho eso, ¿no? La persona que tiene no merece lo que tiene porque no está en capacidad de defenderlo o sustentarlo. Estuvo adscrito al marxismo desde su regreso de Europa directamente, asociado con la versión de la Tercera Internacional que les comento, ¿no? Que era un pensamiento leninista, es decir, de la Revolución Rusa, ¿no? Mariátegui presenta mucha similitud con el pensamiento gramsciano, Antonio Gramsci, el italiano, que propuso el nuevo marxismo. Acuérdense que el marxismo es una teoría del siglo XIX bastante antigua. 1848 salió el Manifiesto Comunista. Entonces, es necesario pues que en el siglo XX, ya previo al nuevo milenio, esta teoría se actualice, porque si no, ustedes saben, no es la ley de la vida, lo que no se actualiza queda obsoleto y muere. Entonces, este señor Antonio Gramsci propuso una nueva revisión al marxismo clásico, ¿no? Y surtió de ahí un pensamiento gramsciano que es ahora la base para el socialismo del siglo XXI. Mariátegui fue incluso denominado como el primer marxista de Latinoamérica, y aquí viene la importancia con esta exposición. Mariátegui, como ustedes saben, era escritor, era periodista, filósofo también, y tenía a su cargo una serie bueno, afiches, panfletos, un periódico incluso, ¿no? A él le dieron la línea editorial del partido aprista, una época, creo, si no me equivoco. Si hay alguna aprista, estoy hablando piedras, discúlpeme. No, sí, Pero sí. es cierto, ¿no? Gracias, gracias. Sí. Tuvo contacto incluso con Víctor Raúl, porque en aquel momento, pues, era una corriente que quería luchar con el gamonalismo, con el feudalismo antiguo que ya había sido erradicado de América, pero que todavía, según a su vista, continuaba. Quizá algo de razón tenían, ¿no? Pero este señor Mariátegui, en uno de los periódicos o de las revistas que él tenía liderazgo en la edición, paradójico también que su nieto en la actualidad haya tenido también a su cargo liderazgos en edición de periódicos, mencionó una frase, y esta frase fue la que pongo ahí entre comillas, ¿no? El marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución. Él decía que el pensamiento marxista-leninista eliminaría totalmente y erradicaría la burguesía del país, aplicando una nueva democracia. Nueva democracia, acuérdense de ese concepto, nueva democracia es un concepto maoísta, ¿no? Es un concepto que viene de la revolución china, ¿no? Pero él ya lo estaba pues moviendo porque era lo que el marxismo-leninismo le llevaba a ese momento, ¿no? Es decir, eliminar el gamonalismo, la burguesía, el feudalismo antiguo y hacer una revolución completa a la sociedad. Entonces, él mencionaba, el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución. Mariátegui, bueno, como hemos visto ahí, perdónenme, fallece en 1930 y empezamos a ver a estos dos señores que están acá. El cachetoncito que está ahí, creo que es conocido por todos nosotros, y la señora que está a su lado se llama Augusta Latorre, ¿ya? Él, obviamente, es Abimael Guzmán, ella, Augusta Latorre, fueron esposos bajo la ley, casados, ¿ok? Y digamos que fueron cría o los crea y ellos se juntan. Fueron creados casi por destino, ¿no? Ahorita vamos a analizar un poquito a fondo la historia de Abimael, pero quería que tengan esta imagen en su cabeza, porque estos dos señores fueron los que sentaron las piedras y sentaron las bases principales para lo que fue a futuro el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Augusta Latorre falleció bastante joven, no llegó a ver los frutos, si lo queremos llamar de alguna forma, de su partido revolucionario terrorista, porque fue misteriosamente encontrada muerta, más o menos a la edad de los jóvenes, muy joven, antes de los 40 años, creo. Eh, por ahí su muerte coincidió con la entrada de la nueva esposa de Abimael, de Leni Parraguirre. Muchos sospechan de que ella la mató en un arranque de cólera y de celos, pero nada está confirmado, ¿no? Entonces vamos con el cachetón, el famoso tío
Abimael, el famoso tío Gonzalo, ¿no? Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nació en 1934, un 3 de diciembre, ¿ya? En la ciudad de Mollendo, provincia de Islay, la preciosísima región de Arequipa, ¿ya? Él, bueno, tuvo una vida bastante, eh, digamos, movida, errante, porque no solamente vivió en Arequipa, sino que también fue enviado a una época a Lima y de ahí retornó para hacer sus estudios, ¿no? Él fue, bueno, estudió al inicio ciencia filosófica y social en la Universidad, en la UNSA, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y después migró a la región de Ayacucho para volverse catedrático en filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es en este punto, más o menos en el año 1962-63, de que él ya empieza a tener contacto con la masa estudiantil de aquella universidad. Ayacucho, que significa, si no me equivoco, me pueden corregir también si me equivoco, ciudad de muertos, ciudad de los muertos, si no recuerdo mal, siempre se ha caracterizado por tener este tinte rojo, este tinte revolucionario, este tinte que va en contra del status quo, del famoso status quo, y busca la famosa guerra de guerrillas que vamos a ver más adelante, ¿no? La revolución. Entonces, Abimael llegó a esa universidad, que es una universidad que respeta mucho los estándares culturales de Europa. Las universidades en Europa normalmente se ubicaban, las grandes ciudades estudiantiles, en las plazas principales, ¿no? La puerta de las universidades se ubicaba ahí. ¿Por qué? Porque al momento que los estudiantes querían hacer reuniones comunes o reclamos o algún tipo de bulla estudiantil, se iban a la plaza de armas y era pues su caldo de cultivo. Perfecto el lugar, ¿no? Entonces ahí Abimael cayó como anillo al dedo, digamos. Es en el año 1963 que a él lo forman lo nombran secretario general de Bandera Roja, ¿ya? Y adopta el alias de camarada Álvaro, exactamente. Álvaro fue su primer alias que tuvo, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿qué es esto de bandera roja? Muy sencillo. En la década de los 60 más o menos, el Partido Comunista Peruano estaba fraccionado. ¿Por qué estaba fraccionado? Porque habían dos líneas de pensamiento muy fuertes que no se ponían de acuerdo. Había una línea que era el Partido Comunista Peruano de pensamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, un pensamiento comunista más tirado hacia la línea de Lenin, y había otro pensamiento comunista que iba más tirado hacia la línea de Mao. Tengan en cuenta que en 1960 Mao ya había sido presidente, porque Mao gobernó hasta el 55, me parece, o por ahí, ¿no? Ya había concretado la Revolución China y obviamente Lenin hace rato, ¿no? Entonces había esa disputa. ¿Por qué? Porque el lado comunista que apoyaba más al régimen o al movimiento leninista de la URSS, lo que decía era que el socialismo tenía que coger el poder por la vía democrática, es decir, por la vía pacífica. Hablo mucho, pues, unas revoluciones, pero revolución tranquila, sin armas, una revolución que implicara la marcha de la gente por la sociedad, por la calle, que hiciera bulla y que poco a poco el socialismo fuera llegando al poder de manera tranquila. En cambio, totalmente opuesto al pensamiento de Mao, decía que no, que el socialismo comunismo tenía que llegar al poder, pero mediante las armas, mediante una guerra de guerrillas, una guerra interna que pusiera a todos los campesinos de pie contra el gobierno, con las armas en mano y que tomaran la capital del país para lograr llegar al poder. Era una diferencia bastante notoria, ¿no? Entonces el partido se partió en dos. Estaba el partido que apoyaba a la URSS y el partido que apoyaba el pensamiento chino. Ese partido que apoyaba el pensamiento chino se llamaría Partido Comunista Peruano Bandera Roja, obviamente por la bandera de China. Entonces, en 1963, Abimael Guzmán entra a este partido bajo el alias de camarada Álvaro y digamos que empieza pues su carrera ideológica ahí, ¿no? La carrera ideológica de Abimael es una carrera bastante fuerte y bastante cimentada en el tema ideológico, en la fuerza de la ideología. Abimael creía que la ideología era casi una fuerza, una fuerza metafísica, sobrehumana, que te permitía a ti lograr cualquier tipo de objetivo si tú estabas totalmente consciente y seguro de lo que tú creías. Era algo así comparado con la fuerza Jedi, con la fuerza de los Jedi, ¿no? Con la fuerza que nos vende Star Wars, ¿no? Digamos que, bueno, ahí te meten todo el flor de los midichlorianos y de las células que están en tu cuerpo, ¿no? Y que eso es lo que te impulsa a tener fuerza. Bueno, Abimael hacía un símil, no sé si, no había visto obviamente la película porque todavía no existía,
pero hacía un símil entre esas dos corrientes y decía que la ideología era más o menos una fuerza celestial, una fuerza, bueno, era ateo, así que era una fuerza sobrehumana que te permitía a ti conseguir lo que te propusieras si la tenías totalmente arraigada a tu ser. Es entonces que en 1973 y 75 ya estamos hablando de, perdón, me estoy saltando una pequeña parte, en 1968, casi casi finales de la década de los 60, hay una colisión, hay una ruptura entre el liderazgo del Partido Comunista Peruano Bandera Roja. Existían tres líderes cuyos apellidos ahorita no tengo muy claro, no recuerdo, ¿ya? Pero son súper conocidos, los pueden encontrar en cualquier medio de internet, y no compartían las ideas tan agresivas, tan revolucionarias que tenía Abimael. Abimael era una persona que tenía ideas bastante arraigadas a su ser y que implicaban un nivel altísimo, altísimo de violencia, como vamos a ver más adelante, ¿no? Incluso, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Este, Cuando Sendero ya empieza a tener algunas repercusiones en las ciudades, ¿no? Empieza a tener algunos signos de violencia en las ciudades, tenía un rasgo, un accionar bastante macabro, ¿no? Y les cuento cuál es. En los postes de luz o en los foquillos que se cuelgan de las paredes en las regiones de Ayacucho, ¿no? De Huancavelica, que fueron sus principales focos de acción, dejaban perros colgados, ¿ya? O sea, mataban perros y los colgaban en estos postes de luz con un mensaje, ¿no? Muerte a la rata. eh, Ay, se me ha ido el nombre, discúlpenme. Pero a lo que voy, era el gobernante que entró después de Mao Zedong. Eh, ¿Me puedes buscar el nombre, por favor? Para decirles después. Ya, era el gobernante que entró después de Mao Zedong. Era un gobernante que era, pues, muy distinto a Mao. Él era estadista de profesión, era bastante más, más culto que Mao, y empezó a tener una reforma en todo lo que era, gracias, Deng Xiaoping. Ese era el nombre del presidente, bueno, del líder de la República de China, ¿no? Deng Xiaoping. Entonces aparecían perros con el letrero muerte a la rata Deng Xiaoping. Tú decías, pero no entiendo. Ellos son marxistas, leninistas, maoístas y están criticando al nuevo primer ministro, presidente de la República Popular de China. Lo que sucede es que este Deng Xiaoping, como les digo, era un estudioso, era un estadista. Entonces, cogió el partido después de la salida de Mao y reformó prácticamente toda China, ¿no? Abriendo incluso el diálogo para nuevas políticas de apertura comercial. O sea, ahí, digamos, así lo conoce la historia, empezó el trayecto a la nueva China, la China que conocemos ahora, que es el país comunista más capitalista del mundo, ¿no? Entonces, Sendero, en base al pensamiento Gonzalo, ¿no? Lo consideraba como revisionista, ¿no? Revisionista es un término que ellos utilizan muchísimo a toda aquella persona de que coge la ley, bueno, en este caso es el pensamiento marxista, leninista, maoísta, y empieza pues a criticarlo, empieza a analizarlo y empieza a hacer algunos cambios, algunas variaciones en torno, según ellos, a su conveniencia, como este Deng Xiaoping, ¿no? Entonces lo consideraban revisionista y el revisionismo a vista de estos señores era el mayor pecado que podías tener, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que sucedió la ruptura en Bandera Roja y Abimael se partió junto con Augusta Latorre, hija de un partidario del Partido Comunista Peruano, por eso que conoció a Abimael y se casaron, ¿ya? Y empezaron pues con este activismo que en 1973 y 1975 ya empezaba a entrar a las principales universidades del país, ¿no? Por ejemplo, obviamente se cimentaron y pusieron sus bases totales prácticamente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, pero también migraron a otras universidades del país, como por ejemplo a la UNSA, en Arequipa, y a Lima. Y en Lima cogieron universidades como la San Marcos, la UNI y la Enrique Guzmán y Valle, que más conocemos como la Cantuta. ¿Por qué la importancia de la Cantuta? ¿Por qué alguna diferencia con la toma de la Cantuta contra San Marcos o la UNI? Muy sencillo, porque la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, era una universidad pedagógica, es una universidad que forma profesores, y ahí estaba el eje de Sendero Luminoso, coger todos los centros donde pudieran tener acceso a los capacitadores del futuro. Y es una estrategia que hasta el día de hoy estamos viendo, pero que vamos a ahondar en el siguiente jueves en la reunión, cuando veamos
Sendero Luminoso en las universidades, ¿no? Ahora podemos ver universidades de paga, carísimas, como por ejemplo la Católica, con pensadores marxistas adentro. O sea, es una cosa que te lo cuentan y no lo crees. Pero es la estrategia de Sendero desde hace más de 50 años. No sé por qué la gente se sigue asombrando. El partido cogió también una conformación militar en base pues a la fuerza principal, que era, digamos, los coroneles del partido. Vamos a ver ahorita algunos cuadros. La fuerza local, que eran todas las fuerzas que ellos lograban adherir a sus filas, pero en base a los lugares donde ellos visitaban, ¿no? Por ejemplo, íbamos a Huancavelica, entonces en Huancavelica formábamos un pequeño escuadrón que controlara, pues, ¿qué cosa? La fuerza de base. La fuerza de base era todo aquel trabajador, estudiante, profesor, sindicalista, cocalero, cualquier persona que quisiera sumarse a la revolución de Sendero. Entonces, tenían ya una organización militar bastante bien formada. Y la ideología, bueno, la conocemos de sobra, la famosa ideología marxista, leninista, maoísta. ¿Por qué tienen los tres nombres? ¿Por qué no simplemente pudieron ponerle ideología marxista? Porque cada uno de ellos tiene un aporte a los que ellos consideran correcto, a su ideología central, a su columna vertebral. Lo vamos a ver ahorita. Esta idea de la ideología, que ya les dije que Abimael tenía muy cimentada en su ser, dio incluso cabida a que se le rindiera tal culto a Abimael Guzmán por su pensamiento, que lo consideraron entre sus mismas filas como la cuarta espada del comunismo, título del libro de Santiago Roncagliolo que les recomiendo que lean. Les repito, no porque esté de acuerdo con su punto de vista, sino porque tiene datos muy interesantes de lo que realmente ocurrió. ¿Y por qué le llamaban así? ¿Por qué le decían la cuarta espada? ¿Por qué usar el nombre marxista, leninista, maoísta? Vamos a verlo. Karl Marx, bueno, todos conocidos, 1848, Manifiesto Comunista, era el ideólogo, el que sentó las bases, el que te daba el camino a una reforma social, principalmente social, porque te decía que no debería existir propiedad privada, que la ganancia privada debería ser dedicada pues a subsanar o arreglar los problemas del Estado, que la educación debería ser de acceso pública para todo el mundo, ¿no? Los medios de producción deberían pertenecer al proletariado, etc, etc, etc. Él es la primera espada. La segunda, Lenin, ¿ok? Él, digamos, tuvo una participación, ahora sí, tuvo una participación distinta. Cogió el pensamiento de Marx y, como les dije, él creía que el socialismo tenía que llegar por la vía democrática, por la paz, ¿no? Tenía que llegar de una manera pacífica al gobierno. Pero ¿qué adoptaron de él? Adoptaron la visión de un partido de cuadros, ¿no? Y de la transición pacífica. ¿Qué es un partido de cuadros? Un partido de cuadros es un partido, valga la redundancia, una organización política que se cimenta en la personalidad, en el culto al individuo, que es lo que el Sendero Luminoso aplicaba con suma fuerza en Abimael Guzmán. Por algo le llegaron a llamar el presidente Gonzalo, ¿no? La visión de Lenin de un partido de cuadros que adoptó Sendero Luminoso decía que podrían haber 1000, 2000, 1 millón de partidarios, pero ellos debían ser elegidos por el pueblo en base a la garantía o al peso que otorgaban los grandes cuadros del partido, y a la confianza que debían sentir el pueblo gracias a ellos. En este caso, Sendero Luminoso, ¿por qué debía llegar al poder o por qué tenía que colocar gente en el poder? ¿Por qué? Porque tenían a Abimael Guzmán entre sus filas, porque tenían a otros pensadores. Entonces era motivo suficiente. Eso es un partido de cuadros, un partido que rinde culto extremo al individuo, a la persona. Él es la segunda espada. La tercera espada del comunismo, Mao Zedong, también llamado Mao Zedong, ¿no? Él que decía, no, Lenin, tú estás equivocado. El poder se tiene que tomar por las armas, por la guerra de guerrillas. Él incluso fue considerado como la tercera espada del comunismo porque hizo que China, que era un país en su gran mayoría campesino y durante mucho tiempo pues bajo un régimen feudalista, ¿no? Tomar el poder gracias a una revolución armada, ¿no? El salvajismo que hubo en la guerra de guerrillas de China fue increíble y fue producido por el campesinado. Un gran volumen de campesinos salió de los campos hacia la ciudad, tomó el poder y desde esa época, 1948-49, si no me equivoco, es que hasta el día de hoy el Partido Comunista Chino está en el poder y nadie lo saca, ni lo van a sacar.
Entonces, ahí venía la cuarta espada, ¿no? La cuarta espada de Abimael Guzmán, ¿qué aportaba? Aportaba mucho más dureza, mucha más frialdad, mucha más violencia que incluso el mismo Mao Zedong. Mao Zedong en su Nueva Democracia, que es una orden de pensamiento, decía que era necesario reformar totalmente la sociedad y si era necesario que hayan bajas y pérdidas, pues ya está. Pero no era una condicional para llegar al poder. En cambio, Abimael, totalmente por el contrario, decía tienen que haber bajas, tienen que haber muerte. Incluso el partido Sendero Luminoso tenía un lema que era batir, ¿no? Decían batir, y batir es acabar con todos, absolutamente con todos, sin dejar ni un solo prisionero. Solo así puede escalar en la mente de la gente. ¿Cómo estaba conformado Sendero Luminoso? Rápidamente. La señora número uno es María Guadalupe Pantoja Sánchez. Ella es una de las cabecillas, ese digamos es el grupo secular, la cúpula de Sendero Luminoso. Esa señora era principalmente encargada de tener el lazo con el narcotráfico, que era quien le brindaba protección en muchos lugares del Perú a Sendero. O sea, Sendero, tengamos en cuenta, un grupo liderado por 6 personas no puede tener tanto poder en todo el Perú y cómo lo consiguió, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cómo tienen tantos fondos para pagarle a la gente? El narcotráfico. Y el nexo con ellos era María Guadalupe Pantoja Sánchez. El segundo señor que vemos ahí es Osman Roberto Morote Barrio Nuevo, alias el camarada Nicolás. Él es bastante conocido, era el número 2 de Sendero Luminoso y era considerado como el filósofo, el pensador, aquella persona que con Abimael tenía largas y largas charlas en torno al correcto camino del ideario, a la manera, digamos, cómo llevar las bases del partido, cómo adecuar toda la ideología, todo el pensamiento, y no se metía tanto a la parte bélica del partido como vamos a ver más adelante quién. Marta Guatay Ruiz, la camarada Rosa, también bastante ligada al Comité Central y encargada principalmente de manejar las bases en las provincias y en las regiones donde llegaban. Laura Eugenia Zambrano Padilla, también asociada con la parte de narcotráfico. La número 2, bueno, 1.5 porque el número 2 era Osman Morote. Elena Albertina Iparraguirre Reboreo, la camarada Miriam, ¿no? La famosa camarada Miriam. Eh, bueno, con esta señora hay bastante tema que hablar. Los que son de la agraria me entenderán cuando les digo que me recuerda muchísimo, muchísimo a una chica que yo conocí, que tuve, o sea, bastante conversaciones con ella por el tema de la representación estudiantil, ¿no? No sé, quizás sigue en la universidad, pero qué bárbaro, me recuerda muchísimo a ella. Y bueno, el cabecilla principal, Abimael Guzmán, que al inicio, como les digo, tenía un alias de camarada Álvaro, pero que posteriormente pasó a ser el camarada Gonzalo, y así fue más conocido, ¿no? Luego de ellos está, pues, Óscar Alberto Ramírez Durán, del camarada Feliciano. Él era, digamos, el comandante, la Fuerza Armada, la fuerza de choque de Sendero Luminoso al interior del país. Un pensamiento bastante radical y sobre todo, quizá, incluso miren lo que voy a decir, ¿eh? Quizá era hasta más papista que el Papa. Era mucho más radical en pensamiento que el propio Abimael. Y hay un momento en el cual hay un distanciamiento entre ellos, precisamente porque Ramírez Durán, Feliciano, tenía una idea de cómo tenía que ser la guerra de guerrillas en su llegada a Lima. Y Abimael no compartía eso. ¿Por qué? Porque Abimael nunca fue un hombre de rifle. Abimael fue un pensador. Entonces, todo lo que él decía, obviamente un asesino, ¿no? Pero todo lo que él decía era más llevándolo por el lado ideológico. En cambio, Durán era un hombre más de choque, demandaba más choque por parte de Abimael. Y después de que lo decepcionó, hubo un pequeño distanciamiento, ¿no? También está Florindo Eleuterio Flores Ala, camarada Artemio, conocidísimo. Y está Edmundo Daniel Cox Beuseville, ¿no? Camarada Federico. Este último fue el que, digamos, tomó de una u otra forma la batuta o el liderazgo cuando Abimael fue capturado junto con la cúpula. Un loco sanguinario, igual que todos, planificó atentados en Lima, bueno, etc. Está también Elizabeth Victoria Cárdenas Guaita y Florentino Cerrón Cardoso. Hay algunos personajes más recientes, pero creo que los podemos ver el próximo jueves. Acá vamos a dar un brochazo muy general para no extendernos tanto en torno a los atentados y los movimientos de Sendero. Ahí he puesto del 1 al 8 porque ese fue más o menos el orden por el cual Sendero fue avanzando de ciudad en ciudad, de región en región, de provincia en provincia, hasta llegar a Lima.
La meta final, obvio, era llegar a Lima, porque en Lima se concentraba el poder, se concentraba el capitalismo, que él llamaba, que en esa época, pues, cero capitalismo. Estábamos con Belaúnde I, estábamos con Alan García II, o sea, ya sabemos qué tipo de gobierno era, ¿no? Pero ese fue el camino más o menos que llegó. Pasó por Ayacucho, después por Apurímac, subió, iba subiendo un poquito a Huancavelica, de ahí a Huancayo, de ahí llegó a Pasco, de ahí se disparó directo hasta Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, y empezó a tocar costa, bajó por Chimbote y llegó a Lima. Obviamente también tocó Arequipa, tocó la selva, pero ese fue, digamos, el paso planificado por la cúpula del Sendero para poder llegar al poder. Y bueno, los atentados principales los conocemos de sobra, ahorita vamos a verlos más profundamente, ¿no? Tenemos Lucanamarca, tenemos Uchurecay, Tarata, Frecuencia Latina y Marilena Moyano. Vamos a ver por qué son los principales atentados. Lucanamarca en el 83, el 3 de abril del 83, fue una matanza brutal. Acá Sendero dejó más que claro cuál era su visión de la purga del Estado, de los malos agentes, ¿no? 60 militantes del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso entraron a la provincia de Huancazancos y fueron a 4 o 5 pueblos, entre los cuales está pues Lucanamarca, y asesinaron para proponer o para imponer una sanción ejemplar a 69 personas, entre los cuales 18 eran niños. Y bueno, 8 tenían entre 50 y 70 años, eran personas adultos mayores, 11 eran mujeres, incluso mujeres embarazadas. La masacre, ¿por qué fue tan recordada? Porque acá Sendero nos dejó ver el nivel de su crueldad, de su sanguinariedad. No usaron armas, no usaron municiones, usaron únicamente machetes, hachas, cuchillos e incluso agua hirviendo para matar a las gentes que encontraron ahí. Incluso en el libro de Roncagliolo se ponen ahí, o hemos extraído 2 párrafos, ¿no? Uno en el cual se menciona una entrevista a Guzmán en 1988, donde él reivindica la autoría de la masacre, ¿no? Él dice que la acción de Lucanamarca fue una acción totalmente necesaria. Era importante, ¿no? Hubo exceso, sí, él dice, hubo exceso, pero toda cosa en la vida tiene 2 aspectos, ¿no? El problema es que tenía que haber un golpe contundente, lo cual no era tan fácil. Y en algunas ocasiones, ¿no? Como en esta oportunidad, el Comité Central planificó toda la acción, dice él. Y después hemos extraído otro párrafo en el cual el jefe militar de Sendero Luminoso, que fue el camarada Feliciano, confirma en su testimonio que sí, que en efecto Abimael Guzmán fue el organizador directo de esta matanza, ¿no? Feliciano, bueno, él indica que dijo que trató de evitarlo, dijo que le parecía excesivo, bueno, ya será, pero que la indicación del jefe fue directa, ¿no? La dirección fue inflexible, indica él. Y el objetivo principal, ¿cuál era? Era forzar la posición, la toma de posición en los campesinos. Los campesinos, como ustedes comprenderán, estaban entre la espada y la pared. Venían los militares y les decían, oye, ¿qué pasa? O sea, acá no pueden haber terroristas porque si no, no va, pues, ¿no? Pero por el otro lado venía Sendero y les decía, oye, tienes que ser de nosotros porque si no, para acá, para. Entonces, ese fue el objetivo principal de Lucalamarca, ¿no? Eh, Obviamente yo no estoy para nada de acuerdo, y nunca estaré de acuerdo, creo, en que se trate de igualar la posición de las Fuerzas Armadas con los terroristas, porque acá no hay punto de debate, ¿no? Bueno, y eso lo vamos a conversar más adelante, pero no hay punto de debate, o sea, uno protegía a la gente, al Estado y al país, el otro promovía el terror y el asesinato. No hay más. Es así de simple para mí. Y ahí está la frase que les comento, ¿no? La frase de Sendero. Batir, batir es arrasar y arrasar es no dejar nada a su paso. Otro atentado fue el de Churacay. Uchuracay es muy conocido por la matanza de los periodistas, por parte de los pobladores y todo, pero lo que se conoce poco es que posteriormente a esa matanza, Sendero llegó al lugar y arrasó con absolutamente toda la población del lugar. En el 92, bueno, está el atentado de Tarata, que ya sabemos que estaba dirigido principalmente al Banco de Crédito del Perú, ¿no? Con un auto lleno de toneladas de dinamita, pero que el auto, por problemas o por mal manejo de la gente, pues empezó a correr y llegó a un edificio donde explotó, murieron 25 personas, más de 250 heridas, y bueno, negocios destruidos, apartamentos destruidos, etcétera. Frecuencia Latina fue un atentado el 5 de junio del 92 que se sintió prácticamente en todo Lima metropolitana. El hecho se llevó cuando un camión de la Marina fue secuestrado
llenado igualmente de dinamita y ANFO. ANFO es un combustible también para poder hacer que la dinamita funcione, ¿no? Y se dirigió pues al centro que hasta ahora queda, Frecuencia Latina Jesús María, y reventó, ¿no? Hubieron un montón de instalaciones destruidas, bueno, y dos muertos lamentablemente, los vigilantes, Javier Requis y Teddy Hidalgo, ¿no? Y un periodista también, Alejandro Pérez. Y bueno, el asesinato de Marilena Moyano, que tiene pues una frialdad muy particular, ¿no? Marilena Moyano era una representante feminista de Vía El Salvador, me parece, Vía El Salvador, que bueno, que lideraba el tema este del vaso de leche. No era una mujer de pensamiento liberal ni capitalista, ni mucho menos. O sea, era imposible que con la vida que tenía crea pues en la promoción de la empresa, los libres capitales, era imposible, pero sí era una persona que estaba rotundamente en lucha contra Sendero Luminoso, porque veía, ¿no?, de que la lucha que ellos emprendían no tenía ningún sentido, o sea, mataban a gente que ni siquiera debían matar. Y bueno, en una oportunidad se organizó una pollada, era muy popular que esta señora liderara este tipo de actividades, pero esta pollada fue una pollada fachada, fue una pollada falsa, en el cual, bueno, fue a la pollada y entró a la casa de una mujer donde estaban organizando ahí los platos, todo, pero se acercó al local una señora y le disparó dos veces, una le cayó más o menos aquí en el hombro, pecho, y la otra en la pierna. Acá dice en la cabeza, claro, le apuntó a la cabeza, pero le cayó en el pecho y en la pierna, y Marilena Moyano pues cayó al suelo, ¿no? Y con el cuerpo, bueno, con ella viva, ya toda la gente se había ido de la casa, estaban pues asustados, ¿no? Con ella viva, entraron otro grupo de terroristas y dinamitaron absolutamente todo su cuerpo. Incluso ingresaron dinamita, cartuchos de dinamita en su boca y, bueno, en otras partes del cuerpo, y la mujer explotó viva. Realmente fue un asesinato escalofriante, ¿no? E incluso su hermana, que es congresista de Fuerza Popular, bueno, de la época de Fujimori viene, eh, cuenta, ¿no? Cuando narra la historia, una vez la narró, no sé si vieron esa vez en Beto Ortiz, narró, es escalofriante, ¿no? O sea, partes incluso del cuerpo de esta mujer estaban pegadas a la pared, o sea, fue una cosa realmente durísima, horrible. Y no contentos con eso, 4 días después de haber sepultado sus restos, dinamitaron su tumba. Bueno, realmente espantoso, ¿no? Hasta que llegó esta famosa postal que ya todos la conocemos de memoria, ¿no? El 12 de septiembre, el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, capturó a Abimael Guzmán en la casa de una señora, una señorita llamada Maritza Garrido Leca, una bailarina, tía de Mijael Garrido Leca y de su hermano, el payasín. Eh, bueno, ella se supone que no era una partidaria pura de Sendero Luminoso, pero los apoyaba también. Miren desde qué época venía la sucia caviarada, ¿no? Junto con Abimael capturaron a su segunda esposa, número 2 de Sendero, Elena Iperraguirre, a Laura Zambrano y a María Pantoja. Y bueno, a Maritza Garrido Leca y a su esposo, ¿no? La captura fue un fruto de meses y quizá años de trabajo de investigación de la Policía de Investigación del Perú y del GEIN, que ya no existe, ¿no? Y bueno, el seguimiento ya lo conocemos, hay películas de por medio, así que no me voy a enfocar mucho en eso. Hicieron búsquedas en sus bolsas de basura, Abimael tenía psoriasis, así que usaba un medicamento especial que ayudó a su captura. Este de acá es el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, el GEIN. Como podrán ver, en la parte de adelante está el general Miyashiro, la policía. Está atrás suyo Benedicto Jiménez, que fue principalmente pues, el cerebro de toda esta organización. Y aquí falta un señor llamado llamado, denme un segundito, no me acuerdo de su nombre, es Ketín Vidal, pero no me acuerdo de su nombre, Augusto creo que se llamaba, no, Antonio Ketín Vidal, que era director general de la DIRCOTE, que es la División de Lucha contra el Terrorismo, posteriormente ha sido ministro también, no aparece en la foto, pero también estaba, se supone, participando ahí, ¿no? Incluso en la foto de captura de Abimael, quien le hace las preguntas y quien le hace el interrogatorio y a quien Abimael le dice, esto no se quita con nada, eso es Ketín Vidal, ¿no? En la imagen ni siquiera sale Miyashiro, que estaba en otro lado, y tampoco Benedicto, que fue realmente el cerebro de toda esta organización. Acá viene un dato importante, ¿no? El 24 de septiembre del 92,
Abimael fue capturado el 12 de septiembre, el 24, 12 días después, sale esta famosa fotito, ¿no? Ya desde este punto nosotros empezamos a ver, por qué pongo la foto, ¿no? Si todos la hemos visto, porque hay algo muy importante. Esta foto tiene 45.000 datos ocultos y es muy representativa por dos cosas. Ese número que tiene en el pecho Abimael Guzmán no es un número, como muchos pensaron, de codificación de la celda o algo así. No, es una fecha, ¿ya? Y se lo pusieron ahí a manera de conmemoranza del aniversario de la Policía de Investigación del Perú. La captura de Abimael fue muy vendida por Fujimori. Incluso ayudó a que se validara el referendo de la votación de la Constitución y todo eso, lo cual no la hace ilegal, o sea, es una Constitución totalmente legal. Pero digamos que fue muy manipulado por el gobierno del momento, diciendo nosotros capturamos a Abimael, fue un trabajo del chino, incluso el chino fue en el carrito, Vladimiro, toda la nota, el propio Quetín Vidal, que era parte del gobierno. Pero la Policía de Investigación sabía quién había hecho esa captura, ¿no? Entonces le pusieron en el pecho 1509, que es 15 de septiembre, el aniversario de la Policía de Investigación del Perú. Eso por un lado. Y la otra carga histórica que tiene esta foto es, gracias a esta foto que estamos viendo ahorita en la pantalla, se despertó la sed de venganza de la izquierda peruana. Porque muchos columnistas, periodistas, el propio Gorriti incluso, y bueno, Eleni Parraguirre, que es la entrevista que yo he leído, mencionan que fue una humillación total. Imagínense ustedes que veneran pues a alguien, no sé, los católicos venerarán a Jesús, no lo sé, ¿no? Cada uno tiene pues un ídolo a quien venera, a quien admira. Ahora imagínenselo calato en una plaza, ¿no? Obviamente eso despierta venganza en sus seguidores, ¿no? Porque están humillando a alguien que ustedes admiran. Es lo mismo que pasó con estos enfermos, ¿no? Estos terroristas vieron a su líder tras las rejas con un traje a rayas que ni siquiera era utilizado en la época y pues sintieron una indignación voraz, ¿no? Una indignación que hasta el día de hoy no se duerme. Ustedes dicen, pero ¿por qué tanta machacada con Keiko si la mujer, ok, o sea, puede haber hecho N cosas, pero ya, ¿por qué tanta vaina con Alberto Fujimori? El hombre ya está casi muerto, creo, en la cárcel. Es por esto, es porque la izquierda nunca va a perdonar este momento, el 24 de septiembre de 1992, en el cual su dios es puesto tras las rejas con un uniforme a rayas. Entonces, esta foto involucra muchísimo contenido histórico. Luego de eso, como les digo, ya casi terminando la exposición, la captura de Ismael fue bastante manoseada, manipulada. Vladimiro lo utilizó por todos los ángulos posibles. Se reunió con él en supuestas reuniones académicas para poder debatir acerca de los horizontes del Perú, de la lucha armada que ellos habían emprendido, bueno, etc, etc, etc. Lo trataba bastante bien, pero el tío Blay pues era una persona mucho más capa que Abimael y obviamente le ofrecía cosas para sacarle información, ¿no? A pesar que Sendero ya había sido prácticamente neutralizado en esa época, pero igual habían algunos remanentes que ellos querían seguir encontrando. Entonces le llevaba, por ejemplo, bueno, le llevó a su esposa, le llevó a Eleni Parraguirre, le llevaba música clásica, le llevaba cigarrillos exportados que fumaba este tipo. Bueno, las atenciones fueron muchas, ¿no? Hasta que logró lo que tanto buscaba, que fue la firma del acuerdo de paz. Hubo una tentativa en febrero del 93 de poder firmar este acuerdo, pero fracasó. Fracasó porque las líneas del partido no estuvieron de acuerdo. Abimael ya había accedido prácticamente a la firma de este tratado, pero le contradicieron, le dijeron, no, te van a engañar, te están viendo la cara. Abimael decía, no, nada que ver, el tío Vlad es alguien serio. Bueno, entre basuras se entienden, pues, ¿no? Al final no firmó y entre febrero y octubre, bueno, ahí está, no firmó, y entre febrero y octubre, que sí se dio la firma de esta carta de paz, de este acuerdo de paz, hubieron muchos entretelones, ¿no? Muchas cosas interesantes que saber. Por ejemplo, que Alberto Fujimori le mandó a Abimael una torta, una torta por el cumpleaños del chino, ¿no? El chino se supone que cumplía años el 28 de julio, entonces el 28 de julio le mandó un pedacito de torta a Abimael en celebración de su cumpleaños, ¿no? Y Vladimiro lo forzó a Abimael también hacia Fujimori, que Fujimori posteriormente leería en el foro de las Naciones Unidas, admirando su estrategia de combate, ¿no? Su estrategia que llevó a su propia captura. O sea, hay muchas cosas de Dientes de Leones muy curiosas y hilarantes, pero bueno, en octubre del 93 se da esta firma del pacto y
Sendero Luminoso supuestamente se rinde. Pero de ahí, y vamos a la introducción del próximo jueves, con esto ya termino, el movimiento Sendero Luminoso, pues hay una facción que dice, no, Abimael, nos han engañado porque tú has firmado un acuerdo de paz y sin embargo no están cumpliendo con las demandas que nosotros, Sendero Luminoso, exigimos. Entonces, durante esa época, imagínense, desde el año 93-94 hasta el año 2009, ¿ya? Se viene pues moviendo, gestionando, ideando un movimiento que luchara por la amnistía y los derechos fundamentales de todo este grupo de ratas terroristas que ellos les llamaban pues combatientes, ¿no? Revolucionarios, ¿no? Les daban este término eufemismo, este eufemismo para liberarlos de su verdadera culpa, ¿no? Que son unos asesinos. Entonces, en el 2009 se crea el Movadef, que tiene 5 ejes principales de demanda. El primero es el fomento de la reconciliación nacional. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. El punto 2, la amnistía general de los combatientes. Es decir, han matado a medio Perú, pero no importa, que salgan de la cárcel. El número 3, la liberación de los presos políticos. Ellos le llaman presos políticos. Totalmente locura, ¿no? Número 4, la nueva constitución. ¿Eso nos suena? ¿Nos toca algunas campanitas en el cerebro? Creo que sí, ¿no? Y el número 5 es el cierre del penal militar de la base naval del Callao. ¿Y qué creen? Ya se está dando este. El número 5 ya se está concretando. El cierre del penal militar de la base naval del Callao. ¿Por qué quieren cerrar la base naval del Callao? ¿Qué tienen con la base naval? Es muy fea, muy fría, Abimael está ahí, está incómodo. Obviamente está incómodo, porque es una base que es de extrema seguridad para presos de extremo riesgo. Al momento de ellos cerrar esta base y meter a Osman Morote, a María Pantoja, Elena está en, ¿cómo se llama la cárcel de mujeres? Santa Mónica. Elena está en Santa Mónica, pero al momento de cerrar la base naval, obviamente van a volver a inyectar a Sendero Luminoso en las cárceles comunes. Y fue en las cárceles comunes donde inició todo esto, ¿no? En el Frontón, en Lurigancho, ahí fue donde se empezó a adoctrinar a senderistas de cero. Es mano de obra barata, mano de obra ignorante, mano de obra que no tiene nada que perder y que encima tiene conocimiento del uso de armas y han matado quizá. Entonces, ¿qué mejor que eso, no? Ahí está el proyecto de cierre del penal militar de la base naval y la nueva constitución que ya está en el plan de Pedro Castillo. Y sin embargo, la gente lo ha elegido. O sea, el Perú es el país de los locos. Y sí, el Movadef tiene página web. Tiene página web. Es increíble. O sea, la gente, lo vamos a ver el próximo jueves, ¿ya? Pero la gente que te diga, no, Movadef no es Sendero, te recomiendo que le elimines de tu vida o que le metas un par de lapos porque es como que me digan a mí, el neonazi no es nazi, es neonazi. O sea, ¿qué estás hablando, no? O sea, ¿dónde has visto eso? Bueno, la pregunta final, muchachos, ¿quiénes conforman y constituyen el nuevo terrorismo en el Perú? Nos vamos a quedar con esta pregunta para el próximo jueves.